buenas noches a todos y bienvenidos una semana más a Grada 24, el programa de deportes en el que analizamos toda la actualidad deportiva de la provincia y en el que contamos con los principales protagonistas para hablarnos de lo que ha sucedido. Así que con todo explicado, arrancamos ya con el sumario. Repasaremos las noticias más destacadas de la semana en la provincia. Contaremos con Raúl Vélez, periodista deportivo, para analizar toda la actualidad y los nuevos fichajes de la Unión Deportiva Almería. Contaremos también con la voz del Ejido Futsal, Julián Vázquez, para analizar el buen momento del conjunto celeste. Y repasaremos la previa clasificación de los principales equipos de la provincia. El Poliegido consiguió una sólida victoria este fin de semana por un resultado de 3-0 que le hace consolidarse en la parte alta de la clasificación. Partido entretenido el vivido en la mañana del domingo en el Estadio Municipal de Santo Domingo. El Poliegido firmó una victoria solvente ante el Español de Alquián en un encuentro en el que el conjunto celeste supo competir con intensidad, orden y eficacia para sumar 3 puntos de gran valor. Desde el inicio el cuadro ejidense dejó claras sus intenciones, ejerciendo una presión alta y constante sobre el conjunto visitante. El Poli saltó al césped con la mentalidad puesta en ganar y así lo demostró durante los 90 minutos. La primera mitad fue equilibrada con un Español del Alquián bien plantado sobre el terreno de juego y tratando de imponer su ritmo. Sin embargo, los locales supieron aprovechar la ocasión más clara del primer acto y justo antes del descanso, Mariano Gómez Rodríguez adelantó al Poliegido en el minuto 44 llevando el 1-0 al marcador. Tras el paso por vestuarios, el conjunto local no solo jugó con la ventaja del resultado, sino también con el empuje del público y el característico aire del poniente, que pareció sumarse al partido. El Español del Alquián lo intentó, pero se encontró con un Poliegido sólido y bien organizado. La sentencia llegó en el minuto 51 desde el punto de penalti transformado por Iván Garrido Cabrera, un gol que hacía justicia a lo visto sobre el césped y encarrilaba definitivamente el encuentro. Ya en la recta final, Alberto Fernández Puga cerró el marcador con el tercer tanto en el minuto 85, certificando el triunfo celeste. La segunda carrera Almería en marcha contra el cáncer tendrá lugar este 8 de febrero, reafirmando el gran espíritu de la provincia. Esta segunda carrera va a tener lugar el próximo domingo 8 de febrero, desde las 10 de la mañana, en la avenida Federico García Lorca, y además tiene varias modalidades, ¿no? Tiene una carrera cronometrable que es de 5,42 kilómetros, luego tiene una marcha que es de 2,71 kilómetros y también se ha habilitado una carrera pre-benjamín, benjamín, alevín e infantil con pequeñas distancias para que los más jóvenes también participen. José Antonio García, el presidente de la Diputación de Almería, estuvo presente este fin de semana en el partido de Unicaja Costa de Almería ante el Soria. Hoy visitamos el pabellón Moisés Ruiz, el pabellón de la Diputación Provincial de Almería, para disfrutar de un auténtico clásico del vóley nacional, Unicaja Costa Almería contra el Grupo ERCE de Soria. Y a su vez pues también vamos a conocer de primera mano un Moisés Ruiz renovado, con una renovación prácticamente integral de sus instalaciones, con la mejora de la iluminación única en la provincia de Almería, con una nueva grada retáctil y por supuesto hemos mejorado las gradas siendo mucho más accesibles para que lo disfruten pues todas las personas que vengan a ver un partido de vóley como este. También me gustaría pues felicitar al nuevo presidente del Unicaja Costa de Almería y por supuesto hoy el partido de hoy es a beneficio de Cáritas. Hoy nos acompaña también aquí su directora y el padre Óscar y por lo tanto pues vamos a disfrutar de un gran partido de vóley, pero un partido también benéfico. John Morcillo habló sobre su llegada a la Unión Deportiva Almería en este mercado invernal y sobre todo lo que puede aportar al conjunto indálico. Pues la verdad que estoy muy contento de haber firmado aquí y de poder ayudar al equipo. Y bueno, creo que como tú dices, pues soy un jugador creo que un poco diferente a las virtudes que puede tener el equipo y los jugadores que hay. Y bueno, pues lo que tú has dicho, ¿no? Soy un jugador vertical, más de jugar en banda, que puede ayudar con centros, a estirar al equipo, en contras, en desmarques hacia adelante y sobre todo con velocidad y llegada y pues ojalá que gol. Y nada, pues eso, que vengo a intentar ayudar lo máximo posible para el equipo y para conseguir el objetivo. Sí, ha sido un proceso un poquito largo. Luego durante el mercado al final han sido 15 días que se ha tardado, ¿no? Pero sí que ha sido un poquito largo. Hemos estado en conversaciones durante bastante tiempo, pero bueno, en el Albacete era un jugador importante y muy querido
y todo lleva un proceso. Y bueno, hasta que se ha cumplido ese proceso y hemos llegado todos a un acuerdo, pues ha tardado un tiempito. Pero bueno, al final estoy aquí, que es lo que todos queríamos. El Albacete ha salido ganando, ¿no? Y yo también. Y espero ahora pues ese esfuerzo que han hecho por mí, pues recompensarlo en el campo, pues con todo lo mejor que yo sé hacer. Y la ciudad de Adra, que vivirá la 39ª edición de la Clásica, siendo uno de los puntos de paso de esta gran carrera. El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha firmado un acuerdo de colaboración con el organizador de la Clásica de Almería, José Muñoz, para que el municipio vuelva a ser ciudad de paso el 15 de febrero de la edición número 39 de la Clásica. Tras la firma, el primer edil ha destacado la importancia de que la ciudad forme parte, un año más, de la Clásica de Almería. Una oportunidad única para proyectar la imagen de Adra al exterior, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también turístico y económico. La Clásica de Almería, cuyo itinerario tendrá Vícar como municipio de salida y la ciudad de Roquetas de Mar como municipio de llegada, atravesando los municipios de Adra, Malanegra, Berja, Talías y El Ejido, reunirá en esta 39ª edición a equipos y ciclistas de primer nivel, reafirmándose como una de las pruebas más consolidadas del calendario ciclista y como un escaparate de primer orden para los municipios por los que discurre. Después de repasar las noticias más destacadas de la semana en Almería, pasamos ahora a hablar de la Unión Deportiva Almería, que tenía este fin de semana un partido trampa, un partido en el que era complicado sacar los 3 puntos en un campo siempre dificilísimo y que ha terminado con derrota para el conjunto de Rubí, con un gol en los últimos minutos de partido que deja una muy mala sensación en un equipo que tuvo un partido complicado. Para hablar sobre este partido, los nuevos fichajes que han llegado, un poco también las salidas y lo que podemos esperar del club en esta parte de la temporada, tenemos con nosotros a Raúl Vélez. Muy buenas, Raúl. Muy buenas, José, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poco cómo viste ese partido ante el Eibar, que como he comentado, pues acabó con derrota por 1-0, un gol en los últimos minutos que parece que empaña un poco todo el trabajo del equipo. Bueno, pues como de poco, yo creo que son las sensaciones, el sentimiento de impotencia que se te queda, porque bueno, se puede perder, todos los equipos pierden, todos los equipos pinchan, más en un campo como el Eibar, que es uno de los mejores locales de la categoría, creo que ayer ya se colocó como el segundo, pero claro, al final el problema, la imagen, la sensación que da de que no tienes soluciones, de que el equipo no tira para arriba, que teniendo a la mejor o una de las mejores plantillas de la categoría, el equipo no termina de carburar. Hay momentos, hay situaciones en las que se nota una dejadez por parte de los jugadores que yo creo que no se puede permitir en un equipo de este nivel y en un equipo que aspira a lo que aspira. Con momentos en los que el centro del campo es inexistente, con acciones defensivas en las que los jugadores no tienen tensión, en las que no están concentrados y que al final los partidos se te terminan escapando por eso. Y es un problema a solucionar. Ya no sé si Rubí va a ser capaz o si habría que cambiar de entrenador. Justamente quería preguntarte por eso, es un equipo, el Almería, que va mucho a rachas, también es un poco la dinámica de esa segunda división española, pero ¿qué crees que le está faltando en los últimos partidos al equipo de Rubí, al que parece que le cuesta encontrar soluciones cuando el partido no le va de cara? Pues sí, al final siempre ha pecado un poco de ello el Almería de Rubí, de ir a rachas, pero siempre ha encontrado la solución en el sentido de, es verdad que hemos encajado mucho siempre, pero también hemos marcado muchos goles y creo que eso es lo que está faltando. El día que no está Sergio Arriba, el día que no está Imbarba, parece que el equipo no sabe qué hacer. Se encuentra un poco en un paradero en el que no saben actuar y al final los demás equipos están encontrando la manera de jugarte. Ayer es verdad que, bueno, el partido se pierde en el último minuto, pero es que era un milagro que hubiéramos llegado ya no solo al final del partido, sino a la segunda parte con un 0-0 entre el larguero, las paradas de Andrés, jugadas en las que el Eibar no terminaba inexplicablemente tirando a puerta. Entonces, esa sensación, un poco lo que te comentaba, de que parece que el Almería ya ha llegado a un fin de ciclo con Rubí y me duele porque yo siempre he sido bastante defensor suyo, pero es que creo que ya es un punto de no retorno porque ha roto tanto con la afición como parece con los jugadores y el equipo no parece que vaya a poder levantar cabeza.
Ya sabemos que la Almería y sobre todo la segunda división es un equipo que va mucho por racha, pero ¿cómo crees que le puede afectar esta mala racha en este momento exacto de la temporada a la Almería? Porque el resto de rivales, como tú dices, siguen sumando puntos y parece que todos están encontrando la forma de seguir sumando, menos el Almería. ¿Crees que este momento exacto de la temporada, este par de partidos que está viendo en enero, puede llegar a ser decisivo de cara al objetivo final? Sí, es que creo que además se juntan dos cosas. Primero, que los equipos que tú tenías por encima, en cada jornada prácticamente, alguna ha pinchado y en todas las jornadas estás con la sensación de si gano me vuelvo a poner en ascenso directo, si gano me vuelvo a poner arriba y no lo consigues. Creo que eso al final mentalmente y psicológicamente a los jugadores les debe doler. Y por el otro lado, también es cierto que al perder, al empatar en tantas jornadas seguidas, los equipos de detrás van llegando y el Málaga, por ejemplo, que estaba en descenso, bueno, cerca del descenso hace no tantas jornadas, ya está allá arriba, ya te ha superado y los equipos se te están escapando y ya peligra, parece, por el sentir general hasta el playoff y la afición está ya un poco cansada, la afición va a empezar con los pitos, la afición ya está pidiendo cambios y tú no eres capaz de darle la vuelta, entonces creo que psicológicamente no sé si la vuelta a la tortilla, la vuelta a la situación va a llegar muy tarde en un momento en el que ya tengas casi imposible el ascenso directo y se te complica un poco el llegar a playoff. Parte de que la Almería consiga o no el objetivo va a estar en esos nuevos fichajes. Quería preguntarte qué te parecen las inclusiones nuevas del equipo, como pueden ser Miguel de la Fuente y John Morcillo. ¿Cómo crees que van a afectar esos nuevos fichajes de la Unión Deportiva Almería al juego colectivo del equipo? Bueno, pues Morcillo ya lo conocemos todos, bueno, los dos fichajes los conocemos todos, pero Morcillo es, si no el mejor, uno de los mejores centradores de la categoría, tiene también gol, a nosotros nos ha metido ya algún gol, es rápido, juega bien por banda y creo que es un buen recambio y quién sabe si titular, al final parece que las posiciones de titular ya están establecidas, pero Morcillo creo que puede encontrar el hueco. También es cierto que a Morcillo le puede llegar a perjudicar un poco que no tengamos un delantero rematador, porque al final Soko y Tallin no parece que vayan a poder rematar todos los centros o todos los balones que él ponga, que para eso puede estar Miguel de la Fuente. No es un delantero top, no un delantero que por nombre ilusione demasiado, pero bueno, es un delantero con muchísima experiencia, jugó en primera, jugó en segunda, se pega con la defensa, es capaz de bajar balones, es fuerte, también te puede meter sus goles, es rematador y creo que es un perfil por lo menos interesante y que la Almería no tenía. Quizá puede aportar eso, no creo que para titular, aunque ayer salió de titular y para mí junto con Arriba fue el mejor del partido, pero creo que ese perfil que cuando no lo tienes lo echas mucho de menos y que cuando lo tienes te puede desatascar partido. Así que creo que dentro de lo que cabe son dos buenos fichajes. Falta todavía el central, que bueno, con Pulido creo que ha sido un error bastante grande por parte de la Almería si no termina llegando en este mercado de invierno, pero los dos que han llegado creo que te mejoran lo que hay y que eran relativamente necesarios, así que lo considero bastante bien. Justamente es uno de los temas cuando hay fichajes, el tratar de que se suba el techo competitivo y que los nuevos pues aporten a la hora de conseguir ese objetivo. Pero ¿crees que estos dos jugadores de los que estamos hablando ahora mismo son suficientes como para decir que la Almería ha subido su techo competitivo? ¿O crees que pueden ser más parches o segundas opciones de cara a tener más rotación de banquillo? Bueno, creo que de la Fuente sí que es más una segunda opción, un poco parche, aunque contando con que los delanteros no se han terminado de encontrar, no han terminado de cuajar, no han terminado de entrar bien en el equipo y en el estilo de juego que plantea Rubi, pues quizás pueda ser este fichaje el que hacía falta. Borcillo en una situación normal y contando con que los extremos del equipo son buenos, sí que creo que puede llegar incluso a ser una buena opción, una primera espada. Aunque bueno, ya sabemos también que los fichajes de invierno pues muchas veces tardan en adaptarse, no es lo mismo que fichar en verano con una pretemporada entera por jugar, así que se necesita tiempo, pero creo que dentro de lo que cabe los dos pueden ser una buena opción, aunque en un mercado normal, en un equipo normal, Morcillo es bastante más competitivo, por así decirlo, que Miguel de la Fuente.
Ese es un tema también muy interesante, justo lo que comentabas ahora, el tema de la adaptación, y quería preguntarte cómo crees que puede afectar a toda la plantilla la llegada de nuevos jugadores en este mercado de invierno. A lo mejor puede ser también una buena llamada de atención para los Soko o Talis, que trabajen más y sobre todo pues tengan un poco esa sensación de competitividad, quizá pues en Barba que trate de recuperar esa mejor versión. ¿Cómo crees que puede afectar la llegada de nuevos jugadores a un vestuario en un mercado como el dinero y en un momento tan turbulento como el Almería? Bueno, puede afectar de todas las maneras, ya depende de la mentalidad del jugador. Es cierto que Tal y Soko pues, se pueden ver amenazados. Al final, entre ellos dos, ahora entre ellos dos se han estado peleando el puesto todo el año y ahora le llega un jugador más y un jugador que además está contrastado. Y para los en Barba, Melamed, Bastistao, pues lo mismo. Te llega un jugador que a priori viene para pelear la titularidad, que ya tiene un muy buen cartel en segunda división y te tienes que poner las pilas. El problema es que quizá, bueno, depende de la mentalidad del jugador, por ejemplo, Soko se puede venir abajo, decir, pues no lo estaré diciendo tan bien y me han fichado un sustituto, eso ya depende de cada uno. Y para los nuevos jugadores, en el tema de adaptarse, pues también puede pasar de todo, porque quizá al llegar en un mal momento del equipo, pues también es más difícil adaptarse. El ambiente en el vestuario no será tan bueno como en las rachas de victoria y puede hacer que no entre al equipo de la mejor manera y que su rendimiento también se vea mermado. Al final el tiempo es el que decidirá, el tiempo lo dirá y esperemos que entren de la mejor manera posible en la dinámica. Hablábamos también de la necesidad de fichar un defensa central. Quería preguntarte qué crees que necesita el equipo, si solo un defensa central o si por el contrario consideras que quizás se pueden dar un par de retoques más o un central solo necesario. Bueno, como mínimo un defensa central, eso seguro. Y como te decía, creo que la operación de Pulido es mala para la Almería, porque un central muy veterano, que ya no es lo que era, y si lo ficha en invierno, un buen fichaje. Y el año que viene te puede servir, pero que llegue ya en el mercado de verano sin poder incorporarlo ahora, también no sabe si va a estar en primera o en segunda, donde creo que para primera quizás ya se quedaría un poco corto. Pues una mala operación y ahora en el caso de que no pueda llegar va a tener que buscar rápidamente una alternativa que posiblemente no tendría prevista con la obviamente llegada de Pulido en verano, así que esa es una mala operación. Y en el tema de otras posiciones creo que el centro del campo, aunque yo no estuvo bien, está bien cubierto, tenemos jugadores de sobra y de calidad, incluso con la salida de Robertone. Los laterales, bueno, el lateral izquierdo sí que se podría retocar un poco porque Centelles no está dando el nivel, pero bueno, está cubierto. Y las demás posiciones, ya te digo, creo que el equipo está relativamente bien cubierto. Falta que las piezas que hay se compenetren, vuelvan a su nivel, porque el nivel que tienen es alto y que el equipo vuelva a ser el mejor equipo o de los mejores equipos de segunda, que ahora mismo está bastante lejos de eso. Comentabas esa salida de Robertone del centro del campo. Quería preguntarte por las salidas que se han producido de la Almería en forma de cesión a otros equipos de segunda división, como Selvi Clua o Edgar, que se han ido a equipos que van a competir con el Almería. Y no sé si a ti te lo parece como a mí, pero es algo curioso que tú mismo con tus jugadores refuerces proyectos de unos equipos a los que te vas a tener que enfrentar y que te pueden rascar puntos en un momento determinado. Sí, bueno, eso tiene su parte buena y su parte mala también. La parte buena es que al final tienes jugadores que se están reforzando, que se están curtiendo en la liga en la que va a jugar o en la segunda categoría de tu país. Entonces, eso hace que vayan a poder ser útiles en un futuro, más que si se van a Polonia, que si se van a Croacia, incluso que si se van a Inglaterra. Están jugando contra los jugadores contra los que se van a enfrentar el año que viene y están curtiéndose. Y bueno, las salidas no las considero dolorosas, porque bueno, tanto Edgar como Langa, que han vuelto de sus cesiones, ya estaban fuera, o sea que no contabas con ellos, y Selvi Clua tampoco estaba rindiendo cuando Rubi le daba minutos, así que no era un problema. La más dolorosa es Robertone, pues por lo que te ha dado, por lo que ha sido capitán. En primera, el año que nos mantuvimos también hizo un temporadón, fue de los máximos asistentes de la categoría, y para segunda era más que válido, y se va quizá en una situación rara, porque él no creo que quisiera irse, el Almería no creo que se quisiera desprender de él, pero bueno, son temas más que nada económicos, y sí que da un poco más de pena.
pero bueno, ya no se contaba con él, este año prácticamente no había jugado, así que no veo ninguna demasiado dolorosa. Para cerrar este tema del mercado de fichajes, ¿qué nota le pondrías, teniendo en cuenta todas las salidas y todas las llegadas que han habido, a falta obviamente de que se cierre el mercado este próximo 2 de enero, si no me equivoco? Ahora mismo, con todos los movimientos que ha realizado el club, ¿qué nota le das al conjunto indálico? Pues no le puedo dar más de un 5. Creo que el mercado ha sido bueno, pero te ha faltado lo más importante. El delantero está bien, el extremo está bien, la salida están relativamente bien y los destinos, pero claro, la pieza más clave que te faltaba, el punto más importante, ha suspendido claramente. Entonces, un mercado aprobado, pero por los pelos, porque no has conseguido solucionar tu mayor problema. ¿Y qué expectativas tienes teniendo en cuenta esto? ¿Qué expectativas tienes para esta segunda vuelta en un momento muy turbulento de Almería? Pero sabemos cómo es la segunda división, sabemos cómo es el Almería, sabemos la calidad que hay, tanto de plantilla como de entrenador. ¿Qué esperas de estos 3, 4 o 5 meses de competición que restan? Pues en casi cualquier momento, tú sabes que yo soy bastante optimista y te hubiera dicho que igualmente vamos a pelear el ascenso directo y posiblemente lo consigamos. Pero los últimos partidos y sobre todo el de ayer me dejó muy frío, muy descontento, fue una imagen del equipo dura. Y contando con que parece que Rubi no va a salir y que el equipo no está encontrándose, yo creo que nos va a costar terminar en playoff tal y como vienen los equipos de atrás. Ojalá me equivoque y en 2 semanas volvamos a hablar y te diga, pues vamos a volver a pelear el ascenso directo, pero ahora mismo lo estoy viendo bastante difícil. Y ya para terminar, ¿qué esperas del partido este fin de semana donde el Almería recibirá al Ceuta en un rival que está dando muy buenas prestaciones para ser la temporada en segunda después del ascenso? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué crees que podemos esperar de este partido entre el Almería y el Ceuta? Sí, bueno, el Ceuta está jugando muy bien, sobre todo en casa, en el Murube. Ya el partido de la primera vuelta que se aplazó lo perdimos y fue un partido duro. En casa, pues deberíamos tener más posibilidades, más ellos teniendo que viajar y demás. Pero bueno, tal y como está la situación, fue un poco caro cruz. Es de las últimas oportunidades que va a tener Almería para reengancharse, ya no solo en la tabla, porque se te van a escapar los equipos de arriba en caso de que pierda o empate, sino con la afición. Creo que la entrada ya va a bajar un poco porque la gente está bastante descontenta, se ve por redes sociales, se ve en el día a día. Y como ese partido no se gane, creo que va a haber una crisis de verdad. Ya no sé si el Almería va a poder aguantar a Rubí en su puesto, porque ya el clamor va a ser increíble entre pitos, comentarios en redes y eso. Y es la última oportunidad de los jugadores si quieren dar una buena imagen y seguir ahí arriba. Así que veremos. Espero ganar, pero no las tengo todas conmigo. Bueno, Raúl, pues quería darte las gracias por estos minutitos, por estar con nosotros analizando toda la actualidad de Almería, los nuevos fichajes, las salidas, los partidos, y ojalá pues que el lunes que viene podamos contar una victoria de Almería. Gracias a vosotros, ojalá que sí. Pues nosotros vamos a hacer ahora un pequeño parón en el programa, pero no se vayan, porque estaremos de vuelta en pocos segundos. Después de este pequeño parón vamos ahora a hablar de Elegido Futsal, que tenía este fin de semana un partido a priori sencillo ante un rival de la parte baja de la clasificación, pero que había que llegar para sacar los 3 puntos y mantenerse en esa lucha por el ascenso directo. Para hablar sobre el partido, los nuevos fichajes de invierno y todo lo relacionado con el equipo celeste, tenemos con nosotros a Julián Vázquez, la voz de Elegido Futsal. Muy buena, Julián. Hola, buenas tardes, José. Primero que nada, quiero que nos cuentes un poquito cómo fue el partido este fin de semana ante Tafa, que se solventó de nuevo con victoria y con muchos goles por parte de Elegido. Victoria holgada de los de Guillermo Martínez en un partido donde a priori, como tú bien dices, iba a ser fácil. No fue muy fácil en los primeros compases, puesto que el Tafa, como acabas de decir, está en la zona baja de la tabla. La salida o intentar salir de ese pozo hace que el Tafa entre bien en los partidos, pero al final la contundencia celeste, pues el resultado lo dice todo. Sobre todo control y llegada al final con goleada y llegada a esa portería del equipo contrario, donde la eficacia y la llegada de jugadores polivalentes al Elegido pues hacen que el partido fuera un poquito más solvente de lo que podría haber parecido en un principio. Hablando de las llegadas, quiero que nos des tu punto de vista sobre los nuevos fichajes que ha hecho Elegido, porque ha tenido un verano, un mercado de invierno bastante movidito con el anuncio de varios jugadores. ¿Qué te parecen las incorporaciones que ha hecho el equipo de Guillermo Martínez?
Bueno, la verdad que la incorporación vienen, al principio se estaba pensando en un pivot, pero al final hay una reconstrucción, digámoslo ahí, con la salida a Melistar de Adrià, pero lo preocupante para el conjunto de Gides era la lesión de Josete, así que dejan la opción de pivot aparcada y vienen a reforzar la zona de ala y ala cierre, con John y con Barcelona, sobre todo para darle esa solvencia a la parte de atrás y la reconversión, digamos entre comillas, ¿no?, de un jugador pues polivalente como es el bueno de Cristian Rubio, que al final va a jugar de pívot nato realmente, pero las incorporaciones de Barcelona y John creo que son muy acertadas. Creo que pescamos bastante bien en Galicia, ¿eh? ¿Qué crees que pueden aportar estos jugadores un poco diferente a lo que ya había? Porque sabemos que Josete es un perfil de jugador muy intenso, que va siempre, bueno, el capitán del equipo, no hay que decir mucho sobre Josete. ¿Qué crees que tienen estos tres jugadores diferentes, bueno, en este caso los dos que estamos hablando, a lo que había en la plantilla para tratar de incorporarles y saber un poquito qué podemos esperar de ellos? Bueno, yo creo que lo que van a aportar tanto John como Barcelona es ese condimento a la zona de cierre conjuntamente con Josete. Ya lo pudimos ver la semana o este partido pasado, donde hay buena comunicación entre los tres, sobre todo cuando John puede jugar un poquito más adelantado que Josete y Barcelona cubrir también la zona de atrás de la zona de cierre. La verdad es que el cumplimentarse entre los tres ha sido positivo, por lo menos lo que hemos visto en este partido. Lo dice Guillermo Martínez, que le preguntábamos también el otro día, y decía que el cumplimiento de estos tres, el engranaje de ellos tres es bueno, sobre todo Josete con la experiencia y los dos con la juventud, aparte de que John viene también de jugar un ascenso con Movistar hace 2 años y creo que va a ser un referente, sobre todo con las ganas de un chaval joven con 26 años. Siguiendo un poquito la línea de estos nuevos fichajes, quería preguntarte si consideras que representan un salto competitivo con respecto a lo que ve en el equipo, porque hay diferentes maneras de fichar. Primero, como comentábamos, era un poco tapar esa lesión de Josete, finalmente Josete, que ya se encuentra en perfectas condiciones. ¿Crees que estos son jugadores para darle un saltito todavía más en esa lucha por el ascenso, o quizá vienen más a aportar esa polivalencia y dar más opciones al combinado celeste? Yo creo que, fíjate, aunque parezca incongruente, las dos, José. Yo creo que las dos, puesto que van a dar esa solvencia atrás y ese salto de calidad en un hipotético playoff. Vamos a esperar, ahora está juntado todo mucho otra vez. Esperemos que el Ejido no pierda ritmo ni con el Heredia ni con el conjunto de Guanapís, pero yo creo que van a ser las dos. Esa conjunción de las dos va a hacer un salto de calidad, sobre todo porque John tiene llegada, lo hemos visto, y Barcelona también, como José, desde medio campo hacia arriba. Yo creo que va a ser la conjunción perfecta del engranaje de Ejido, las dos opciones que me acaba de decir. Has mencionado antes por encima esa salida de Adri Mora, que ha salido cedido a Melistar, y quería preguntarte un poco qué te ha parecido este movimiento, porque la final de temporada pasado fue bastante buena del jugador almeriense, y con Guillermo Martínez quizás estaba contando con menos minutos y se ha optado por esta opción de cesión a Melilla. ¿Qué te parece esta cesión de Adri Mora? Sobre todo esa salida me parece bien por el crecimiento del jugador, porque como tú dices, este año estaba apareciendo menos, es un chaval que tiene calidad y yo creo que en Melilla va a aportar todo lo que ha aprendido en la cantera ejidense y de hecho ahí lo tenemos, jugando y yo creo que demostrando carácter en Melistar. Esperemos que cuando juegue con nosotros no nos tengamos que pagar esa cláusula del miedo, ¿no?, como se dice en el fútbol. Hemos hablado un poco de las llegadas y de las salidas. Quería preguntarte finalmente qué nota general le das a este mercado de invierno del Ejido Futsal, teniendo en cuenta las salidas y las entradas. Pues vamos a dejarlo, se lo decía Maki el otro día, yo le daría un 8, de 10, 8. ¿Y qué crees que puede faltar todavía? ¿Harías algún retoque más en la plantilla? Hombre, a mí me da miedo siempre las lesiones. Yo creo que siempre es bueno tener un pivot más. Pasa que el pivot bueno hay que pagarlo. Eso, al final, estamos en la recta final también del mercado de invierno, ¿no? Pero si puede venir un pivot, pues bienvenido sea. Si nos puede entrar en una cesión, bienvenida sea. Sobre todo algún equipo de primera que quiera que algún jugador, pues
resalte, ¿no?, para ese mercado de la próxima temporada. En el Ejido yo creo que son bienvenidos. No sé si nos sorprenderá Maki y Vicente Puertas de aquí al 31, pero si podemos traer un pívot, sobre todo por salvaguardar al que tenemos un poquito, porque fíjate la conjunción de Nico con Cristian está siendo perfecta, pero es que luego tenemos por detrás a Beto, a Pope, a Isma, que todos tienen gol, pero si podemos tener un peldaño más, pues yo creo que sería mejor para el ascenso. Hemos comentado que se ha reforzado mucho esa posición de ala cierre con respecto también a Josete. ¿Es esa la posición quizá que mejor salud goza ahora mismo el Ejido Futsal, con los jugadores de mayor calidad? Sí, yo creo que sí. La jugada la entiendo en el sentido, no ya solo por lo de Josete, sino porque date cuenta que a lo largo de la temporada hemos tenido algún despiste en la zona de cierre que nos ha costado en algunos partidos los puntos, en otros un empate. Yo creo que es acertada y sobre todo porque lo que decimos, Josete es el capitán, es el alma mater en la zona de atrás junto con Jesús, pero hay que darle refresco y sobre todo muchas veces se pierde los partidos en cuanto a las rotaciones y yo creo que tanto John como Barcelona son unos cambios para cuando sale Josete espectaculares en la zona de atrás. También me gustaría saber tu opinión sobre Cristian Rubio, que hemos mencionado que ahora mismo está jugando como pívot. Él mismo comentaba que todavía no estaba en su mejor versión, que cada vez se iba encontrando mejor. ¿Qué te está pareciendo a ti la temporada de Cristian Rubio? Que está siendo bastante buena, pero que él mismo confiesa que puede dar un poquito más. En tu opinión, ¿cómo estás valorando esa temporada de Cristian? Cristian Rubio, al cual lo conocemos desde hace mucho tiempo, si él ha dicho eso, imagínate que él está al 8 de 10 y ya lo está dando y no está dando y está haciendo disfrutar, imagínate cómo llegue al tope, que esperemos que llegue para la recta final y sea su consagración con el ascenso, con el Ejido, José, porque Cristian tiene mucho fútbol sala todavía dentro, ¿eh? Parece que de nuevo el equipo ha conseguido encontrar esa velocidad de crucero que venía teniendo a principio de temporada, donde los partidos se van sucediendo, los resultados también, los goles también y la parcela defensiva en una muy buena faceta. ¿Cómo de importante consideras que es que esta racha se mantenga, no ya solo los resultados, sino también en cuanto al buen juego? Bueno, yo espero que la racha se siga manteniendo, sobre todo en una piedra de toque angular que tenemos este sábado. Pero yo espero que se siga manteniendo la racha de victorias, que se centren por fin en esos despistes que nos han costado algunos 6 puntos, que podríamos estar líder ahora mismo, y esperemos que de esta segunda vuelta, donde lo hemos dejado, lo saquemos y donde lo hemos ganado, lo volvamos a ganar. Hablabas, Julián, del partido este fin de semana ante Avanza Jaén y quería saber un poquito tu opinión sobre lo que podemos esperar del partido este fin de semana. Un Avanza Jaén que ya ganó en pretemporada que he elegido, un partido del que se pueden sacar muy pocas conclusiones porque lo que comentábamos, pues los jugadores todavía no están al 100%, el ritmo de partido no es el mismo, los entrenadores todavía no han conseguido darle esa idea de juego a sus equipos, pero ahora nos encontramos con un equipo ya en plena fase de competición que ha hecho una primera vuelta bastante positiva. ¿Qué esperamos de este partido este fin de semana aquí en el Ejido? Bueno, pues yo lo catalogo como un partido de estos que se llaman trampa, un partido donde el Avanza, que estaba en la zona baja en mitad de la primera vuelta, ha engranado victorias y de hecho el sábado pasado tuvo contra las cuerdas a Guanapí, se le fue ganando 3-1. Al final los de Jorge Palos le dan la vuelta y ganan un partido en Jaén donde Avanza fue superior, controlador, y me da miedo ese Avanza de Quique García, conocidísimo en el Ejido, cuando fue entrenador también del conjunto ejidense, conoce la casa, conoce lo que se juega el Ejido, y ese es el partido que yo por eso te decía trampa, donde Jaén lo tienen marcado como si ganan en el Ejido, siguen teniendo aspiraciones al playoff, y el Ejido tiene que ganar para seguir manteniéndose en la zona noble de la tabla por si Guanapix pincha. Va a ser un partido trampa, entre comillas, donde nos vamos a divertir y donde esperemos que los puntos se queden en casa. Ojalá que sí, Julián. Quería darte las gracias por dedicarnos este ratito de tu tiempo, por analizar un poquito todo lo que ha sido el mercado del Ejido Futsal, y esperamos que el Ejido gane y que podamos contarlo la semana que viene, y sobre todo que tú puedas locutar un muy buen partido por parte de los celestes. Pues muchísimas gracias, esperemos que así sea y que el sábado luego va a ser a las 7 el partido, déjame que lo diga, que me comentaban desde Avanza que han solicitado que el partido se retrase a las 7 de la tarde, no sé el por qué, pero se va a jugar a las 7. Y esperemos que a las 9 contemos una victoria. Nosotros vamos a pasar a hablar de los resultados y la clasificación de los principales equipos de la provincia, pero eso va a ser dentro de una segunda. Y comenzamos el repaso de los principales equipos de la provincia hablando de Cantera Sur, que tenía este fin de semana un partido a priori bastante sencillo ante uno de los rivales que se encuentra en la parte baja de la clasificación,
como la es San Francisco de Asís Mijas. Un partido que estuvo marcado en esos primeros minutos, sobre todo por la inestabilidad que vive el conjunto malagueño, también por esa ansiedad y esa ambición de querer salir rápido de los puestos de descenso, en un partido que enfrentaba a dos dinámicas totalmente distintas. Un Cantera Sur que parece haber reencontrado las buenas sensaciones para pelear por ese ascenso, mientras un San Francisco que trataba de obviamente salir de esa mala zona en la que se encontraba. Por tanto, este fue un poquito la tónica de los primeros minutos, con un intercambio de golpes de un Cantera Sur que no se encontraba todavía del todo cómodo ante ese gran ritmo impuesto obviamente por la necesidad de los malagueños, pero que poquito a poco fue entrando en el partido. En estos primeros minutos destacó Iván Monteiro, el jugador zaragozano que está haciendo una gran temporada y que fue clave durante esos primeros minutos para que Cantera Sur pudiese mantener un poquito el ritmo. Y sí que es cierto que ya después, en esa segunda mitad de la primera parte, el conjunto azulino consiguió dominar el partido, tratar de rebajar un poquito esos nervios, y obviamente pues también afectó el lado contrario a un San Francisco de Asís que veía cómo el equipo rival comenzaba a jugar mejor, sobre todo a estar más tranquilo, y en su caso pues tenía todavía más nervios porque no eran capaces de batir a un Miguel Bravo que fue el mejor jugador del partido. Así que eso explica un poquito cómo se fue decantando esa primera parte, con un Cantera Sur que llevó el partido, supo trabajarlo y madurarlo para tratar de jugar también con esa ansiedad del conjunto de malagueño, y la segunda mitad pues fue un poquito también parecida, con el conjunto malagueño tratando de arriba de dar un pasito adelante, pero siendo incapaces de aprovechar los lanzamientos, también con varias exclusiones que fueron beneficiando el porvenir del partido de Cantera Sur, que tampoco tuvo un partido brillante como suele ser habitual del conjunto azulino. Sí que estuvo un poquito más discreto, pero que sobre todo los lanzamientos de los 7 metros lo que hizo fue que pudieran controlar ese ritmo anotador, mantener el ritmo y mantenerse sobre todo en cabeza para evitar darle un poco de alas al conjunto de Mijas, para que no se viniesen arriba y trataran obviamente de empatar el partido e incluso llevarse la victoria. Así que un partido que se ganó más desde lo táctico, desde saber jugar, saber competir más que jugar bien, pero que refrenda un poco la idea que tiene Cantera Sur, que es de competir todos los partidos al máximo nivel y tratar de, cuando no se juega bien, también ganar los partidos para sumar puntos que van a ser sin duda decisivos. Estos son los partidos que suelen decirse que son las que dan liga, porque cuando el equipo juega bien y obviamente pues todos los jugadores responden, los goles van entrando y los marcadores son a favor, es todo muy bonito. Pero en estos partidos donde quizás las sensaciones no son las mejores, juega fuera de casa, un equipo rival muy necesitado, necesitas que tu portero destaque, que se junten todas esas condicionantes y que el equipo salga con la victoria, además por un marcador de 5 goles de ventaja, habla muy bien de la capacidad competitiva que tiene el equipo. El año pasado vimos con distintas fases el equipo se caía quizá en ocasiones como esta, por lo cual es importante que estos partidos comiencen a caer del lado de Cantera Sur, porque el objetivo ya sabemos que es muy ambicioso, que hay muchos equipos este año en este grupo F de la Primera Nacional tratando de conseguir ese ascenso de categoría, y por tanto todos los puntos que el conjunto ejidense se vaya dejando por el camino van a ser muy importantes. Así que esta es una victoria muy importante para los azulinos, que refrenda un poco las buenas sensaciones que vienen teniendo y que esperemos que se mantengan este fin de semana, porque van a tener también un partido muy complicado. Por otra parte, regresamos al pabellón de las Norias, así que podrán disfrutar a todos los aficionados de un partido en casa, que va a ser fundamental también que la afición apoye mucho para tratar de sacar los 2 puntitos y sobre todo refrendar esas buenas sensaciones, porque Cantera Sur está jugando bien, aunque este partido haya sido un pelín más discretito, está jugando bien, necesita todo el apoyo de la afición y sobre todo ir recuperando poquito a poco jugadores que vienen pues tocados, con lesiones, o jugadores que no están todavía al 100% físicamente, y que estas semanas van a ser también muy importantes para que puedan ofrecer su mejor versión. Un partido en casa que siempre te deja el buen ambiente, los jugadores pues obviamente también juegan un pelín más motivados al ser en casa, también con esa buena racha que viene atravesando el equipo, que comentábamos también con el propio Miguel Bravo, que estuvo con nosotros la semana pasada, que el equipo necesitaba reengancharse a esas buenas sensaciones, recuperar el buen juego y sobre todo los resultados, que era algo que en esa segunda mitad de del primer año 2025 se le estaba complicando, pero en este 2026 la verdad que ha comenzado con 2 victorias muy buenas, con 4 puntos que hacen que el equipo esté de nuevo peleando por las máximas cotas, y este fin de semana tenemos una gran oportunidad para que el equipo sume otra vez de 2, que va a ser importante hacerlo porque los rivales están demostrando que no se van a caer de la competición. Tanto Cantera Sur como los rivales que tiene tanto por arriba como por debajo están ganando todos sus partidos con bastante regularidad, y por tanto es importante que los partidos en casa sea un auténtico fortín y que los 2 puntos siempre se queden aquí elegidos. Así que esperemos que la semana que viene podamos contar la victoria de Cantera Sur, pero nosotros vamos a finalizar por aquí el programa de esta semana. Estaremos de vuelta el lunes que viene y ojalá que pueda ser analizando la victoria de los principales equipos, tanto de Almería como del Ejido, como el Poliejido, Cantera Sur, Unicaja Cosa Almería, pero eso será la semana que viene. Así que muy buenas noches y nos vemos el lunes que viene.